Buenas tardes. Para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día 18 de mayo del año 2018, solicito a la secretaria ejecutiva que sirva a pasar lista de asistencia y verificación de todo. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argaz de los Santos. Presente. Hay por comisionado presidente con la asistencia de los tres comisionados que integran el pleno. Solicito lo presente por ejemplo todos aquí. Es decir, el foro siendo las 14 horas con 40 minutos del día de hoy, 18 de mayo del año 2018. Declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomarse. Gracias. Solicito a la Secretaria Ejecutiva que dé lectura al orden del día. Con gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 367, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso RRDAI, diagonal 370, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 385, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 388, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Culhuacán, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 391, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 394, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 400, diagonal 2018, ponencia 1, promovido en contra del Centro de Interpretación y Convivencia de la Naturaleza. 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada presidenta López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 284, diagonal 2018, ponencia 2, y su acumulado RRDAI, diagonal 287, diagonal 2018, ponencia 2, promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 383, diagonal 2018, ponencia 2, promovidos en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 386, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 392, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 398, diagonal 2018, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias. 8. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argaz. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 207, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión
RRDAI diagonal 291 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 360 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 372 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 375 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra de Espectáculos Deportivos de Tabasco, SADCB. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 381 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Humilillo, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 384 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 399 diagonal 2018 ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 9. Asuntos generales y 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Una vez que se ha dado lectura al mismo, solicito a la secretaria ejecutiva que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de este instituto. En virtud de no haber recibido documentación dirigida a este consejo, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto es el quinto, que corresponde a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo del presente año, mismo que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo del presente año por unanimidad de votos. El desahogo al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leila. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 7 proyectos de recursos de revisión, mismos que fueron turnados en su momento a sus ponencias, y en este momento hago la presentación final de cada uno de ellos. El primer recurso es el identificado con el número 367-2018, que fue interpuesto en contra del Instituto Estatal de Cultura. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: copia en versión electrónica de las solicitudes para el uso del Teatro Esperanza Iris por particulares y dependencias de gobierno, especificando por mes y semana, y los montos que fueron autorizados por cada evento. Lo anterior es requerido desde el año 2009 hasta el 2018. Como podemos advertir, aquí el pedimento versó sobre dos puntos: acceso a documentos, es decir, a solicitudes para el uso del Teatro de Esperanza Iris, y datos, al momento en que el particular formuló que quiere conocer los montos autorizados por cada evento.
dos tipos de acceso, a datos y a documentos. Y el sujeto obligado determinó la disponibilidad de la información requerida. Para tal fin emitió un acuerdo de disponibilidad y turnó esta petición con fundamento en el artículo 137 de nuestra norma a dos áreas. Una de ellas es la dirección de la unidad jurídica y la otra es la correspondiente a la dirección de promoción cultural. Esta última dirección de promoción cultural señaló lo siguiente. Respecto de la información relativa a las solicitudes recibidas para el uso de este teatro, señaló que del año 2009 a 2012 no se localizó la documentación en sus archivos respecto a este punto. La unidad jurídica, por su parte, señaló que no encontró tampoco la información relativa a las solicitudes del periodo de 2009 al 2013. Aquí tenemos una diferencia de un año, mientras que la Dirección de Promoción Cultural alude al año 2012, la unidad jurídica hace mención hasta el año 2013. En esta actuación, en esta primera actuación del sujeto obligado, no se advierte si se convocó al comité, si se realizó la búsqueda exhaustiva, porque no hay documentación que así lo demuestre. Más adelante veremos que hubo, pero en esta primera actuación que se le notificó al particular no apuntó mayor elementos. Y con base en ello declaró una inexistencia de la información. Ahora bien, respecto a la segunda porción del pedimento, que alude a los montos, a los años siguientes, porque era de 2009 al 2018, ya dijo que de 2009 a 2012 es en existencia. De 2003 a 2018, la Dirección de Promoción Cultural indicó que se entregaban en versión pública, ya directamente sin procedimiento de clasificación alguna. No precisó cuántas solicitudes eran y decía que se anexaban a su escrito. Sin embargo, no apuntó la información. Esa información que describió no la apuntó. No hay elemento para poder evidenciar de qué se trata. Y la unidad jurídica, por su parte, indicó que se recibieron en el periodo de 2014 a 2018 268 solicitudes. Tampoco las apuntó, sino que se concretó únicamente en elaborar una tabla en donde vienen por años las solicitudes recibidas, pero no apuntó tampoco documentación. Y además expuso en su proveído de respuesta que en virtud de que la información excedía de la capacidad del sistema Infomex, lo remitía a través del portal de transparencia, específicamente en el rubro de estados. Se procedió a hacer el análisis correspondiente al rubro de estados y no se pudo visualizar la información. Advertimos que existen 3 archivos identificados respecto de este recurso de revisión. El primero se pudo abrir con facilidad y se encontró que está este proveído de respuesta. El segundo y el tercero aparece la pantalla en negra y no se puede descargar información. En ese sentido, esta primera actuación no atendió el requerimiento informativo. Durante la sustanciación del recurso compareció nuevamente el ente público con la finalidad de atender este requerimiento y únicamente aportó una nueva actuación que la denominó acuerdo complementario, en atención a que el alegato del particular versó de que no se puede visualizar la información, pero además no se le proporcionaron los montos, como efectivamente sucedió. Por lo tanto, esta actuación del ente público únicamente va encaminada a entregar esa porción que en primera instancia aparentemente no entregó, como lo es el monto de los eventos realizados. Así tenemos que adjuntó un oficio asignado por el director de la unidad jurídica en donde se advierte montos anualizados, que tampoco atendió el pedimento porque el requerimiento de información estriba en acceder a montos autorizados por cada evento y no por año como lo está proporcionando el sujeto. En suma, la respuesta otorgada no atiende en la petición del particular y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se da a conocer de qué manera debe atender estas peticiones del particular. En el recurso 370-2018 se le requirió a la Secretaría de Educación en versión pública las declaraciones patrimoniales de Agustín García Mendoza como director jurídico, Cintia Capela García Calcaño, jefa del Departamento Administrativo, Ariano Bando Reyes, jefe del Departamento Penal, y Genaro Hernández Velasco como jefe del Departamento Laboral. La unidad de transparencia al interior del sujeto obligado solicitó la información
a la Dirección General de Administración, quien a su vez se lo pidió al encargado, el encargado de las declaraciones patrimoniales, quien con claridad dijo, se llama el enlace de transparencia y responsable de datos personales, adscrito a la Dirección de Administración, señaló que no tienen sus archivos las declaraciones patrimoniales solicitadas, toda vez que no es competente para el resguardo y seguimiento de las mismas. Y en base a ello emitió un acuerdo de disponibilidad. El particular señaló como agravio textualmente lo siguiente: el sujeto obligado no emite lo marcado en el artículo 76, fracción 12, en versión pública de declaración patrimonial de los servidores públicos de la Dirección de Asuntos Jurídicos señalados. Como podemos advertir, el análisis realizado este agravio no se adecua a algún supuesto de procedencia que señala nuestra normativa, específicamente en el numeral 148 de la Ley de Transparencia. Esta disposición, 149, perdón, esta disposición revela las 13 causales por las cuales es procedente un recurso de revisión. En el caso específico, el agravio del particular versa sobre su inconformidad respecto de que el sujeto obligado no cumple con la obligación de transparencia contenida en el artículo 76, pero no dice nada respecto a la respuesta que le otorgó. En ese tenor, evidentemente se actualiza en autos la disposición contenida en el artículo 161, que señala cuáles son las causales de improcedencia, y específicamente la relativa a la fracción tercera, que dispone cuando no se actualice algunos de los supuestos previstos en el artículo que les acabo de mencionar. Por todo ello se desecha este recurso de revisión. En el recurso 385-2018 se le peticionó al municipio de Centro Tabasco las estimaciones de la obra K494, pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y renivelación de pozos, visita en la ranchería Anacleto Carnaval, primera sección, en el municipio de Centro Tabasco. La titular de la unidad de transparencia admitió a trámite esta solicitud y se la turnó al área competente, que lo es la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. La Dirección de Obras advirtió que dentro de la información que pidió el particular se encuentra contenida información de naturaleza restringida. Por tal motivo solicitó que se realizara el procedimiento de clasificación, lo cual atendió la unidad de transparencia. Se realizó el procedimiento de clasificación correspondiente y se la proporcionó al particular en versión pública. El sujeto obligado señaló que la información que se le entregó está en un formato que está incomprensible o no accesible, porque está ilegible. Durante la sustanciación, el sujeto obligado emitió un nuevo acuerdo complementario en donde adjuntó mayor información, y al igual que en la primera actuación, se sustentó en la intervención del Comité de Transparencia, en virtud de que advirtió que dentro del contenido de la información de las estimaciones requeridas contenía información de naturaleza restringida. Advertimos que el procedimiento desplegado por el sujeto obligado fue idóneo, toda vez que al recibir la respuesta otorgada por el enlace, señaló que había datos de naturaleza confidencial, fue correcta y acertada la intervención del comité. Sin embargo, dentro de los datos restringidos hay datos que no debieron haber sido testados, sino son de dominio público, y me refiero a los siguientes. El particular requirió específicamente estimaciones. La propia ley de obras públicas, el reglamento de la ley de obras públicas dispone que debe entenderse como una estimación. Así tenemos que el artículo primero, que viene una serie de conceptos, alude que una estimación es la evaluación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la evaluación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. Es decir, la estimación en una obra pública es el documento en el cual el contratista o el ejecutor de la obra da a conocer los avances realizados y el costo que implica ese avance para efectos del pago correspondiente. En otras palabras, dentro de esta información existe información de naturaleza restringida. Y nos vamos específicamente a la segunda actuación, porque es la que viene a sustituir a la primera. Aquí advertimos
que el sujeto obligado efectivamente testó datos del director responsable de obra, que finalmente es el que firma la estimación, y advertimos que vienen datos personales como son la identificación oficial, el domicilio, teléfono, correo electrónico, que siguen conservando el estatus de ser de información confidencial, y si no se cuenta con la autorización del titular no se puede difundir. Por lo tanto, fue correcta la determinación de haberlo testado. Sin embargo, no sucede lo mismo con la firma del contratista y del representante legal de la persona jurídica colectiva que presentó esas estimaciones. Lo anterior por ser información que está vinculada con una obligación de transparencia. Recordemos que los sujetos obligados tienen esta obligación común de dar a conocer los contratos y evidentemente en esta difusión deben darse a conocer con quienes firman esos contratos, con quienes suscriben los contratos. Así tenemos que la firma del representante legal de una persona jurídica colectiva es información que, si bien deriva de una persona, al tener el estatus de ser representante legal de una persona jurídica moral, se torna pública. Evidentemente la firma también se torna pública, derivada de la ejecución de este contrato. También tenemos que dentro de las estimaciones se consideró a un director responsable de obra, que nuestra norma dispone que viene a constituir el representante del contratista en la ejecución de una obra, y es el que al final del día va a ejecutar la autorización que el sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Centro, otorgó en una licencia de construcción. Por lo tanto, existe un interés público colectivo de dar a conocer el nombre y la firma del director responsable de obra. En ese sentido, no fue aceptado que el Comité de Transparencia hubiera testado, restringido esta información. En ese tenor, tampoco la profesión, que también fue un dato que fue testado, porque es finalmente lo que va a permitir conocer la idoneidad de este director responsable de obra. En ese tenor, es evidente que aun cuando se lleva de manera adecuada a acertar el procedimiento de clasificación, no sucedió lo mismo con los testados de datos, como los que les acabo de mencionar, y por ello se revoca la actuación de este ente público para que nuevamente se convoque al Comité de Transparencia y, considerando los lineamientos vertidos en este proyecto, pues se entregue de nueva cuenta la información, liberando, desclasificando esos datos que les acabo de comentar. Datos personales que se tornan públicos con motivo de la ejecución de un acto de autoridad. En el recurso 388-2018 se le peticionó al municipio de Cunduacán, Tabasco, cuántos requerimientos de pago por laudos laborales tuvo ese ayuntamiento en el año 2017 y en el año 2018, hasta la fecha de hoy, y me diga cuántos laudos se han pagado y por qué montos en este periodo. Recordemos que esta solicitud nos han llegado a las tres ponencias, la hemos recibido, han sido en diferentes municipios, y en este caso le correspondió al municipio de Cunduacán, Tabasco. Aquí tenemos que en este caso el ayuntamiento de Cunduacán entregó una respuesta positiva, un acuerdo de disponibilidad, y para tal fin agregó un cuadrito, un cuadro que no es claro, no es preciso. El particular requirió tres datos numéricos, que no requiere, es información de naturaleza pública porque no afecta la privacidad ni la intimidad de persona alguna, y tampoco encuadra ninguna causa de reserva. Fueron tres datos. ¿Cuántos requerimientos ha recibido de autoridades laborales en 2 años, 2017 y 2018? ¿Cuántos se han pagado y los montos por los cuales han sido pagados? Muy claro. Lo que hizo el sujeto obligado fue que anexó un cuadrito en donde vienen varios rubros: registro fiscal, capítulo, partida, requeridos, en parcialidad, pagados y no pagados, y monto. Pero en lugar de esclarecer, de dar certeza a su respuesta, crea incertidumbre. Por ejemplo, respecto al año 2017 hay dos filas donde nos dice 2017 requeridos 45 laudos, pagados 43 parciales y monto 530,000 en suma. Pero luego más abajo, el siguiente reglamento otra vez 2017 y ya señala 46 requeridos. Pero al inicio me dijo 45 y después señala 46. Y tiene 2 no pagados parcialmente por 20,000 pesos. Entonces, a ver. Primero me dice que son 45 2017, luego 46 2017, 43 pagados parciales
y 2 no pagados parciales. Me suman 45, pero me dijo que son 46. En fin, es un cuadro que, como pudimos comentar, no es preciso, no es claro, y nuestra ley dispone en su artículo 14 que tiene que haber precisión y claridad en la respuesta que se otorga. Por esa razón, no se estima viable convalidar esta respuesta por faltar certeza en su definición y por lo tanto se revoca esta actuación del ente público. En el recurso 391-2018 se le requirió a la Secretaría de Educación copia del contrato DRH o FUB, por sus siglas, de los CC Claudia del Carmen Mendieta Brera y César Madrigal Arias de los años 2017 y 2018. ¿Qué función desempeñan y qué horario tienen? Al respecto, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le hizo llegar la información al particular. Así advertimos del análisis realizado a esta respuesta proporcionada que atiende parcialmente el requerimiento de información. Respecto a la servidora pública Claudia del Carmen Mendieta Brera, el sujeto obligado proporcionó 4 contratos relativos al año 2017, fueron contratos parciales, uno del 1 de marzo al 31 de marzo de 2017, uno de abril al 30 de julio de 2017, uno de julio al 30 de septiembre y el 1 de octubre al 31 de diciembre. Y respecto al año 2018 entregó un contrato individual de trabajo que abarca el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018. Documentos que se encuentran en versión pública y de la documental aportada por el propio ente público se advierte que llevó a cabo el procedimiento de clasificación de acuerdo a la norma legal. Es decir, se le dio intervención, sesionó el comité, analizó la documental, advirtió que datos debían ser testados y este testado se realizó a la luz del ordenamiento. Por lo tanto, esta porción de información es apta. Respecto al servidor público César Madrigal, proporcionó solamente un contrato individual de trabajo respecto al año 2017, es decir, del periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2017, y en cuanto al año 2018 indicó el área competente que no se suscribió contrato de trabajo alguno respecto de ese año. Por lo tanto, también esta porción de la información es apta y suficiente. Al igual que en el caso de la otra servidora pública, el testado de la información fue correcto. Respecto de los demás datos relativos a la función que desempeñan y el horario que tienen, el sujeto obligado dio a conocer cuál fue la función de la servidora pública Claudia del Carmen, más no así del servidor público César. Y respecto al horario, tampoco dio el horario de los dos servidores públicos. Se basó al contenido del contrato, que en el contrato se señala en una de sus cláusulas que van a laborar 40 horas, pero esas 40 horas en modo alguno revela cuál es el horario de labores. Por lo tanto, estos dos aspectos son los que le faltaron al sujeto obligado y por ello se modifica la actuación de este ente público. En el recurso 394-2018 se le requirió al municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, las actas de cabildo del mes de febrero de 2018 debidamente firmadas. El sujeto obligado no dio respuesta y nuevamente tenemos que Emiliano Zapata es omiso en dar una respuesta a las solicitudes que les formulen. Evidentemente es el motivo de inconformidad del particular y esta ponencia procedió a revisar el sistema Infomex, que es el instrumento informático que tenemos bajo nuestra administración, y advertimos que efectivamente le asiste la razón al particular, no hubo respuesta por parte del sujeto obligado, por lo que es fundado este agravio del particular. Y al igual que en los casos anteriores, procedimos a analizar la naturaleza de la información y advertimos que se trata de un documento en el cual puede coexistir información de naturaleza restringida, por lo tanto la naturaleza de la información peticionada es parcialmente pública. En el proyecto se señala los lineamientos que deberá observar el ente público para dar cabal atención a este pedimento. Y por último, presento a consideración el recurso de revisión 400-2018, que fue interpuesto en contra del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, CHUNCA. Yo creo que es el primero que recibimos en la ponencia en contra del CHUNCA. Y fue una pregunta muy clara. Se le pidió, sin que se me canalice a la página de internet del sujeto obligado, solicito me remitan por correo electrónico las principales funciones y actividades que desempeña ese centro.
el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó el periódico oficial número 8105 que contiene el reglamento interior del Centro de Interpretación y Convivencia Oral. El particular se inconforma porque considera que no se puede ver la información, que queda una página en blanco y no es posible advertir la respuesta del ente público. Con base en estas consideraciones, analizamos este pedimento, el agravio y la respuesta otorgada y advertimos que la respuesta otorgada atiende parcialmente el pedimento informativo. Efectivamente, sabemos que el documento relativo al reglamento interior pues da a conocer una serie de atribuciones de facultades que desempeñan todas las áreas que integran el sujeto obligado. Viene cuáles son las funciones de dirección administrativa, del área de cuidado de animales, entre otras. Sin embargo, de la lectura a este reglamento advertimos en el artículo 9 lo siguiente: sin perjuicio de las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 9 del decreto de creación, le corresponde al director general las siguientes. Hay una serie de funciones. Este numeral nos remite a revisar el decreto de creación y específicamente, tal como se habla en el artículo 9, vienen otras atribuciones que no están conferidas en el reglamento interior. Por lo tanto, el sujeto obligado también debió haber entregado al particular este decreto de creación, lo que no hizo. Por tal motivo se modifica la actuación del ente público para el efecto de que entregue también este decreto de creación. Cabe precisar que el agravio de particular es infundado porque esta ponencia procedió a revisar a través de 4 navegadores de internet para poder advertir si era factible o no descargar la información requerida, y en los 4 fue factible y se observó la información proporcionada. Por lo tanto, el agravio vertido es infundado en ese sentido. Sin embargo, se modifica por las razones que antes les comenté. Y, comisionado presidente, concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Una vez que hemos escuchado lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito a la secretaria ejecutiva someta en votación nominal de este consejo la propuesta y los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Abasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, el séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Abasate. Se le concede el uso de la voz para conocer la propuesta respectiva del comisionado. Gracias, comisionado presidente, comisionado de Luna, la personal que nos acompaña. Me permito poner a consideración los siguientes proyectos en el siguiente sentido. El recurso de revisión 284-2018 y su acumulado 287 contra el Ayuntamiento del Municipio de Marcal de Tabasco, Zaragoza. El 383 en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimientos Ciudadanos y Sobresalientes. El 386 en contra del Instituto Estatal de Cultura, Zaragoza. El 392 en contra de la Secretaría de Educación se modifica, y el recurso 398 en contra de la UJAC Zaragoza. Me permito dar a conocer el recurso de revisión 392. Solicitaron copia del contrato del año 2017 de la sede Cristo Ofelia Martínez de Escobar, el DRH OFU, cuando cambió de contrato y empezó a ejercer como directora de la administración de la CETAP. Además, solicito saber cuánto cobró mensualmente de compensación y de bono de desempeño durante el año 2017 y cuánto está cobrando mensualmente de enero a marzo de este año 2018. Hubo primero un acuerdo de disponibilidad donde demandan una línea electrónica y efectivamente el agravio de recurrente dice: señores consejeros del TAI, no es posible que la Secretaría de Educación me niegue la información solicitada cuando la información me la están negando con dolo, ya que la actual directora de administración, si primero estuvo contratada bajo el régimen de contrato,
o un horario que espero apliquen la ley por la negación de la información de acuerdo a la ley de transparencia. Efectivamente, en el análisis de la información, nos damos cuenta que hay 4 requerimientos: copia del contrato del año 2017 de la sede Rita Ofelia Martínez Escobar, que evidentemente tendría que ser tratándose un contrato en su versión pública o tratarse de datos confidenciales que puedan estar insertados en el mismo. El DRH o FUT mismo, que se entiende como opcional, ya sea uno u otro. El monto mensual de compensación del año 2017, enero, febrero y marzo de 2018, y el monto mensual de bono de desempeño de los años 2017, enero, febrero y marzo de 2018. Se hace la tramitología que le corresponde a la unidad de transparencia ante la unidad administrativa correspondiente, y evidentemente pues se entrega una información que no satisface el pedimento del requerente. Sin embargo, hay una nueva actuación del sujeto obligado que ya hace la precisión, efectivamente da la versión pública del contrato, el testado y sometido a consideración del Comité de Transparencia. Del mismo modo, se hace llegar el contrato y el DRH en versión pública. Y aquí se hace notar que las constancias se acreditan conforme al acta del Comité de Transparencia. Y finalmente, señala que la compensación por desempeño fue de 28.893 total líquido mensual, y la compensación por desempeño del año 2018 es de 21.514.94 totalmente líquido mensual. Sobre todo que tratándose de sueldo, sabemos que son obligaciones de transparencia, siendo estos recursos públicos. Sobre el bono de desempeño en sí, dicen que no existe. Ahora, lo que faltó fue precisar que de enero, febrero y marzo de 2018, el sujeto obligado expresó que Rita Ofelia Martínez Escobar tiene un sueldo base de 18.402.11 mensual. Sin embargo, no precisa si esto corresponde a como fue el pedimento inicial, si corresponde a enero, febrero y marzo de 2018. Por lo tanto, se modifica exclusivamente para que se pronuncie de manera clara y determinante si el sueldo mensual referente a los meses de enero, febrero y marzo 2018 es la cantidad de 18.402.11 mensuales. Con eso, presidente, concluyo mi intervención. Una vez que hemos escuchado los asuntos expuestos por la comisionada de Sarasate, de la ponencia 2, solicito tome en consideración la secretaria ejecutiva mi excusa del recurso de revisión 398 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tomando en cuenta lo que establece la propia ley de responsabilidad de los servidores públicos. Le solicito que someta en consideración en votación nominal los asuntos que ha propuesto ante este pleno, los proyectos de resolución presentados por la titular de la ponencia 2. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados, con excepción del recurso en contra de la OJAT. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. En lo que hace al asunto presentado en contra de la OJAT, comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado con el recurso 398. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. En relación a este último, ha sido aprobado por mayoría y el resto por unanimidad, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el octavo, que se relaciona con los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los recursos de revisión. DAI 207 en contra del Comité Estatal del PRD, que propone sobreseer. El recurso de revisión DAI en contra del DIF se propone sobreseer.
El recurso de revisión DAI en contra del Ayuntamiento de Jalapa se propone revocar. El recurso de revisión DAI 372 en contra de la Secretaría de Educación se propone sobreseer. El recurso de revisión DAI 375 en contra de espectáculos deportivos se propone revocar. El recurso de revisión DAI 381 en contra del Ayuntamiento de Huanguillo se propone revocar. El recurso de revisión DAI 384 en contra de la Comisión Operativa Estatal de Movimientos Ciudadanos se propone revocar. Y el recurso de revisión DAI 399 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se propone revocar. De esos asuntos me permito comentar el recurso de revisión 375 contra de espectáculos deportivos de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable. Aquí le solicitan a este sujeto obligado el número de espectáculos organizados y o celebrados por el sujeto obligado de enero de 2018 a la fecha. Aquí vemos la actuación del titular del sujeto obligado, el cual apunta a un acuerdo de prevención, lleva a cabo una prevención. La pregunta, que es un dato estadístico muy simple, se le informó que al solicitar usted el número de espectáculos organizados o celebrados no es claro en su solicitud, por no describir con exactitud qué tipo de espectáculo se refiere. Por lo anterior se le hace saber que su solicitud es oscura y confusa en virtud de que no tiene los datos requeridos, mucho menos los detalles proporcionados con suficientes elementos para estar en posibilidad de cumplir con su derecho humano de acceso a la información. En razón del expuesto y en aras de garantizar el derecho de acceso a la información, se otorga prevenir al solicitante para que en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de recibir la notificación aclare o complemente dicha solicitud en los términos indicados en este documento para estar legalmente en condiciones de atenderlo de manera adecuada. Esa es la prevención que lleva a cabo el sujeto obligado. Obviamente también lleva a cabo la prevención como si fuese una notificación final, sin que le dé la oportunidad, una respuesta terminal, sin que le dé la oportunidad al sujeto, al solicitante, de que pueda esgrimir sus argumentos, y pues obviamente que el solicitante interpone el recurso de revisión, ya que hace saber que se le está negando el acceso a la información por parte del sujeto obligado, además que la supuesta prevención realizada no puede ser desahogada, por lo tanto presenta el recurso de revisión a efecto de que se le garantice a través de esta impugnación el derecho de acceso a la información. Primero que nada vemos que la pregunta pues es muy clara: número de espectáculos organizados y celebrados por el sujeto obligado de enero de 2018 a la fecha. No ameritaba una prevención. Además está pidiendo únicamente un dato meramente estadístico, y la información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentre vinculada, considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios contenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen derivados del ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7º, fracción 17ª de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados se deberán de poner a disposición del público, entre otras, la relativa a la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, y que es posible afirmar que la información estadística pues es de naturaleza pública. Por otra parte, en el análisis que se hace de esta solicitud, bueno, nosotros podemos ver que lo que sería el manual de organización vigente que tiene publicado Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de SB, hay una parte relativa a la fracción 11ª
donde dice que dentro de sus atribuciones cuenta con la realización de toda clase de espectáculos, conciertos, exhibiciones, promociones, presentaciones, caravanas artísticas, obras teatrales, para obras infantiles y de adultos, contratos, convenios, actos jurídicos y materiales o convenientes para el cumplimiento de sus fines por cuenta propia y asociadas a terceros. Claramente pues, se define que es parte de sus funciones llevar a cabo este tipo de actividades. El sujeto obligado, cuando la solicitud resulta oscura o confusa, obviamente puede llevar a cabo la prevención, pero pues vemos que esto no se da en este dato estadístico que está solicitando el particular. Y más aún cuando en forma errónea el ente demandado entregó el citado acuerdo de prevención como una respuesta terminal que conllevó obstaculizar el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, reflejando de igual manera en el sistema Infomex Tabasco para que el particular pudiera desahogar la innecesaria prevención, tal y como consta en la captura de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia que obra en la hoja 5 del sumario, así como en las capturas de pantalla. Ante ello, el solicitante se encontró impedido para desahogar la indebida prevención, pues el ente público no se ajustó a los pasos a seguir en la Plataforma Nacional de Transparencia. En consecuencia, se propone a este órgano garante, a este pleno, revocar la actuación del sujeto obligado que pues, a todas luces está violentando el procedimiento que marca la propia ley. De no haber ningún comentario, le solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución que han sido presentados. Sí, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyecto de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se trata de asuntos generales, ya que es una sesión ordinaria. Si alguien desea manifestar algo al respecto de este punto del orden del día, de no ser así, habiéndose agotado todos los puntos que están establecidos para esta sesión, pero los presentes ponemos su pie. Siendo las 15 horas con 27 minutos del día 18 de mayo del 2018, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 25 de mayo del presente año a las 15 horas en este recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes.